En primer lugar, es una propuesta elaborada por, Segarra, pero construida a partir de consultas con muchos actores, ¿no? Ha habido una participación bastante amplia de varias instituciones del país que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional en el país. Entonces él recoge mucho las opiniones de todos. Me parece que uno de las características de esta propuesta es que hace un desarrollo conceptual muy claro de la problemática de la seguridad alimentaria como algo bastante complejo, porque incluso para entenderlo en términos muy cortos, aclara muy bien cuál es el objetivo final de una política, que sería lograr bienestar nutricional en el país. Y podemos ver la complejidad, que bienestar no tiene que ver solamente con consumo de alimentos, sino que tiene que ver con la calidad de los alimentos y la calidad y tiene que ver con la salud de las personas. Entonces ahí es donde viene la complejidad. Y luego el consumo tiene que ver con muchos elementos que tienen que ver, que están bien explicados en la propuesta, que tienen que ver con acceso, la capacidad de las personas para acceder a los alimentos, y tiene que ver con disponibilidad de los alimentos, y tiene que ver con la capacidad de absorción de los alimentos. Entonces ahí está bastante bien claro los conceptos, que después nos ayuda mucho a definir cómo intervenir. Claro. Y ahí nos damos cuenta que es un problema, la inseguridad alimentaria es totalmente multisectorial, multifuncional, etc. Y en la propuesta anterior, en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, supongo que no se veía el tema de esa manera, tan integral. Los conceptos estaban, digamos, por decirlo así, bien. El problema de elaborar una estrategia, en mi opinión, es que no solamente tenemos que tener clara la problemática del país, que en este caso hay una actualización bastante buena en el documento de Segarra sobre cuál es el estado nutricional del país y cómo ha evolucionado en el tiempo, sino que, y tampoco es solamente definir las prioridades de la política. Ahí el tema fundamental, donde hay mayor trabajo que hacer, es en el instrumento que realmente vaya a resolver el problema de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Entonces, ¿cómo aterrizar esto? Entonces, por eso, incluso en la propuesta de Segarra se parte de reformar algunos programas que ya existen en el país, por ejemplo el Vaso Leche, que ya sabemos que tiene algunos problemas de cobertura en el país, y algunos problemas de filtración, por ejemplo. Incluso hay una propuesta de cambio total, radical en el tipo de instrumento de política, que podría ser ayudas condicionadas a la población que tenga dificultades de seguridad alimentaria. Y ahí es donde yo tengo, por ejemplo, una observación. Una cosa es resolver el problema coyuntural del hambre, porque ahí está claro que hay muchas personas en el Perú que tienen problemas de hambre, que se puede resolver contribuyendo con un vaso de leche, contribuyendo con un ingreso para que compre lo necesario para comer, etc. Pero eso no resuelve el problema estructural de la seguridad alimentaria. Y ahí es donde a nivel rural hay una diferenciación importante que hacer, porque a nivel rural la agricultura es un sector importante, y ahí cumple la agricultura dos funciones diferentes al sector urbano. Y es que la agricultura, por un lado, resuelve el tema de la disponibilidad de alimentos, o sea, ofrece más alimentos a la población, y si trabajamos bien a ese nivel, mejorando productividad, mejorando buenas prácticas, tendríamos más alimentos de mejor calidad. Y por otro lado, resuelve el problema del acceso, porque genera ingresos para la población rural, y al generar ingresos la gente puede comprar. Entonces, si mejoramos los niveles de productividad, competitividad, ingresos, empleo, a través de la agricultura, estamos mejorando acceso a los alimentos. Entonces ahí hay una diferenciación. La política debería estar muy diferenciada entre el sector urbano, incluso rural, porque hay sectores urbanos y rurales, y la población agrícola, que es obviamente rural. Diferenciar los instrumentos de política y diferenciar el corto del largo. Claro. Lo propone como reto, pero falta un paso más. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asegurar que realmente la agricultura genere ingresos sostenibles? Porque hay una palabra clave en toda la propuesta de Segarra: estabilidad. Estabilidad en el acceso
y estabilidad en la disponibilidad de alimentos. Y ya sabemos todo el problema del cambio climático, que está generando inestabilidad en la oferta de alimentos. Y no es tan fácil en la zona rural, cuando haya escasez de alimentos, proveer el alimento de forma inmediata. Entonces hay que tener toda una estrategia que no está clara todavía, hay que discutir mucho más cuál es el instrumento adecuado, porque no son reservas alimentarias. Las reservas alimentarias han tenido mucho problema a nivel de América Latina, porque se presta a muchos podría ser que en el país haya un fondo, por ejemplo, un fondo disponible cada vez que haya escasez de alimentos, se compra, porque se ha demostrado a través de muchísimos estudios que el problema del hambre persiste aun cuando haya suficientes alimentos, a nivel nacional o a nivel mundial. En el caso del Perú, las reservas financieras son suficientes comparado con otros países de Centroamérica para comprar alimentos cada vez que haya escasez. ¿El problema es la distribución? El problema es la distribución, el problema es la capacidad de compra de las personas, el problema y todo lo vinculado a eso, ¿no? La pobreza, el desempleo, la estabilidad del empleo, la estabilidad del ingreso, etc. Entonces, ahí hay todo un trabajo. Y la otra observación que yo hice en el panel, que no está claro ahí, es que hay un tremendo reto de cómo se organiza el Estado para asegurar la implementación de la estrategia. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos productivos, de protección social, de estabilidad de los ingresos, de empleo, o sea, todo el Estado debe organizarse, debe coordinar sus acciones para lograr resolver el tema de seguridad alimentaria. Y entonces hay todo un tema que se llama hoy en día gobernanza. O sea, cómo realmente el Estado se vuelve eficiente o efectivo para implementar la política. Entonces para eso hay una propuesta, no me acuerdo si está explícita, de crear un consejo de seguridad alimentaria que realmente asegure la implementación de la política. Un consejo integrado no por gente del Estado, sino como veedores. No, un consejo a nivel ministerial, etcétera, que haya participación de toda la institucionalidad del país y que haya responsabilidades asignadas y rendición de cuentas, porque uno puede decir, bueno, vamos a mejorar el acceso a nivel de país. Resulta que muchas instancias del Estado trabajan para mejorar el acceso a los alimentos, vía ingresos, vía empleo, vía mejoras en productividad, etc. Agricultura sola, por ejemplo, no podría ni siquiera asegurar disponibilidad de alimentos o asegurar rentabilidad de la agricultura, por ejemplo. Entonces, agricultura tendría que estar coordinando con Produce, tendría que estar coordinando con todo el aparato conjuntos, por ejemplo, que tiene todos estos programas de ayuda directa, etc. Entonces, ¿cómo se va a organizar el Estado para asegurar la implementación y diseñar instrumentos adecuados? No está claro, ahí hay que trabajar mucho más. Y en relación con políticas de seguridad alimentaria en otros países de la región andina, ¿cómo ve usted esta? Hay una diversidad tremenda. Primero, lo que diferencia a los países es el modelo de desarrollo. Digamos, en Perú se habla de derecho a la alimentación, ¿no? En países como Venezuela y Ecuador se habla de soberanía alimentaria. Y cuando tú analizas el tema de la soberanía alimentaria, tiene diferentes matices. Una es autarquía, o sea, que el país debe producir todo lo que consume. Y la otra es bajar la dependencia de las importaciones de alimentos. Y la otra es bajar la vulnerabilidad, o sea, que cuando hayan estos cambios bruscos en los precios internacionales o hayan problemas de oferta, el país no se exponga a un tema de inseguridad alimentaria simplemente porque depende mucho de las importaciones de alimentos. Entonces hay diferentes matices muy distintos al Perú. Acá el Perú probablemente está pensando más en mejorar, pone como prioridad el acceso, y en otros países ponen como prioridad la disponibilidad. Entonces hay enfoques diferentes y hay en algunos países hay muchísimas políticas que están orientadas a solventar el problema coyuntural, ¿no? A gente con hambre. Acá el reto para todos, incluido el Perú, es cómo logramos realmente aliviar el problema estructural. Claro.
que a mediano plazo reduzcamos realmente el problema de inseguridad. ¿Hay alguno de los países andinos que esté como primero ese tema, tratar el tema estructural y no tanto lo coyuntural? ¿O todos es difícil no lo ven? Es difícil de evaluar. Creo que uno de los roles del ICA, hablando del rol del ICA, es monitorear este tipo de políticas, ¿no? Y hacer porque realmente la alarma de que hay hambre, de inseguridad alimentaria, digamos, se puso en la palestra debido al aumento exagerado en los precios internacionales de los alimentos. Antes estaba el tema, pero no era tan importante. Entonces empezaron a surgir una cantidad de políticas de apoyo al tema, y todos han sugerido diferentes tipos de políticas. Ahora el tema es agruparlas, protección social, mejora en la productividad, mejora en los servicios, y mirar en el mediano plazo cuál ha sido el impacto. Entonces los países están ahorita como experimentando, ¿no? Ahí está un rol importante del ICA, no solo de evaluarlas, sino de facilitar el intercambio de experiencias. ¿Cuáles son los países que han tenido mayor éxito? Tener un sistema de monitoreo y seguimiento de eso. Ese es uno de los temas de líneas de acción de trabajo del ICA.